Un poco pusimos este título, me pidieron que lo hagamos lo más corto posible porque tenemos que competir contra la comida, o sea que estoy perdido, digamos, mejor que lo haga rápido. Así que pusimos este título, manejo de la recría y su efecto residual sobre la performance en el filo, en los atributos de la carne. En realidad un poco la idea es sumar un poco ya la discusión que empezó esta mañana, todas las interacciones que suceden durante la vida del animal en cuanto a lo que pasa con el peso vivo, los días de engorde, la composición de la ries, la eficiencia económica o el óptimo económico. Como bien dijimos, estamos en un mercado tomador de precios, con lo cual cuando uno define específicamente el óptimo económico, que es producir hasta el último kilo que tiene margen, una definición simple desde el punto de vista algebraico, diríamos dificultoso desde el punto de vista de la captura práctica de ese lugar. Porque de vuelta, la ganadería es un sistema lerdo donde pegar volantazo es difícil y el mercado se mueve todo el tiempo, con lo cual la estructura de costos cambia, la estructura de precio cambia, y capturar el óptimo no es más que perseguir un objetivo móvil, digamos, con lo cual es difícil, aunque sí uno tendría que mirar horizontes multiperiódicos, 4 o 5 años, hay tendencias, vamos cambiando, no podemos estar en el óptimo matemático todo el tiempo, pero sí buscar un óptimo ambiental, un óptimo en el sistema de producción, al menos como definición se puede. Bien, con lo cual un poco esta es la idea. Vamos a ir un poco con una introducción general, hablar un poco de biotipos y las señales que vamos recibiendo sobre ir a animales más pesados. Obviamente es un tema general, hay ganaderías que están mucho más apalancadas. Esta semana me dijeron que Uruguay ha desplazado el peso de referencia del novillo pesado. Naturalmente son cuestiones que van sucediendo en la medida que queremos explorar más profundamente todo lo que genéticamente el biotipo nos puede ofrecer. También nos vamos encontrando con los límites de ese óptimo y esa eficiencia. Entonces vamos a hablar de concepto un poco más moderno de transferencia carcasa. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Desde el 2012 no solamente empezamos a ver el crecimiento, diríamos, del lado de afuera del cuero, digamos, y en la balanza, sino del lado de adentro. ¿Qué le pasa al novillo? ¿Qué pasa a la carne? ¿Qué pasa con los atributos de los carniceros? ¿Con el rendimiento? ¿Qué sucede en todo lo que dimos hoy? ¿Qué pasa con el rendimiento si estoy encerrado, si estoy en un sistema pastoril? ¿Qué pasa si la recría fue buena o mala? En todo momento dejamos huellas, básicamente, en la carcasa, y que hoy, cuando uno pone como foco atributos carniceros, se ponen de manifiesto y explican la eficiencia. También, obviamente, vamos a hablar algo de estos efectos de la recría uno habla del efecto residual sobre la performance en el filo, pero el filo no es más que un lugar donde uno puede medir más cosas. Es lo que le está pasando al novillo cuando se aproxima a la terminación, en definitiva. Como el filo puede medir eficiencias, etcétera, es más clásico que lo haga. Medir una conversión pastoril todo el tiempo no está disponible tecnológicamente, digamos, no es más ni una manera de expresar la eficiencia a lo largo de la vida del animal. Vamos a hablar de los objetivos de producción, digamos. Normalmente me tengo que poder referenciar. Si no me comparo, no sé si tengo brecha de mejora. O sea que todo el tiempo uno quiere ver contra qué me comparo, rinde, zonas, etcétera. En la ganadería es más dificultoso, digamos. Bueno, el filo también. Podemos establecer que hay un promedio y un percentil 25, o sea, hay objetivos de producción contra los cuales nos podemos medir. Y la agricultura no se puede medir posgeográficamente, pero el filo sí se puede medir posgeográficamente, porque tampoco competimos. O sea, el ambiente nos perjudica muchas veces, pero en realidad, como es ambiente controlado, sí puedo medir un criadero de cerdo en Argentina contra un Uruguay, uno en el norte o en el sur, porque en definitiva la variable ambiental no perturba el rendimiento, porque obviamente se produce a partir de forraje conservado o concentrado. Así que vamos a intentar establecer un norte. Rápida pasada por cuestiones de marmoreo. En esta ganadería de altos precios también estamos viendo diferenciación. Se empieza a destilar
programas. La 481 es un programa de diferenciación de valor. Ustedes han sido punteros y son referentes del mercado internacional. Ahora uno empieza a ver esto de programas de 200 días tratando de buscar ciertos atributos en la carne. Hay que festejarlos estos programas, porque nos piden atributos, nos piden diferenciación, tenemos que ver si lo podemos producir, pero teóricamente si alguien quiere algo de más, estará dispuesto a pagar también algo de más. Y nosotros después tenemos que sacar la cuenta si nos conviene o no nos conviene. Es simple, pero enriquece y sofistica y es evolutivo del desarrollo del negocio que nos aparezcan programas diferentes en donde de repente hay rótulos, atributos, otras cuestiones. Ya no es commodity, tarifa plana, el máximo volumen al menor costo posible, sino que, bueno, podemos intentar ver estas cuestiones que las metemos en conversación. Una pasada en lo que podría ser el emergente. Hay un mercado emergente que se puede llamar tecnología animal, animal agtech, relacionado con la ganadería de precisión, la digitalización en definitiva. La ganadería de carne es el menos digitalizado de los sectores de la economía global, y la agricultura también va a la cola. Y la digitalización en la agricultura ha venido vía la mecanización y las máquinas. O sea, tener un piloto automático en un tractor de $150.000 es un accesorio marginal que perfectamente lo pudo pagar alguien que me vendió un tractor de $150.000. Pero un proveedor de fármacos, diríamos de una ganadería extensiva, imposible que tenga excedente como para desarrollar tecnología digital. Así que si bien la caravana la conocemos hace mucho tiempo, hace 20 años, han estado más relacionadas con la trazabilidad que con la digitalización y de herramientas que puedan aportarnos cosas en la toma de decisión. Es un emergente, vamos a empezar a hablar de qué se trata todo esto. Bien, primer punto, cómo estamos en general con los pesos de carcasa. Esto no es ni más ni menos que la evolución. Las curvas son desde el 1964 al 2014 de lo que pesa un novillo en Estados Unidos y las referencias del resto de las ganaderías globales. No tengo puntero y voy a ser lerdo en mostrarlo acá, me parece, pero hago un intento. Voy a demorar lo único. Fíjense esa referencia, en realidad, Estados Unidos, año 2014, 2015, 626 kilos promedio nacional de faena de machos, con 61 de rinda y 381 kilos de carcasa. Es el más exagerado de los ejemplos porque es una ganadería con biotipos grandes y que se termina todo el 100% a corral y que va todo el tiempo a la máxima velocidad. Pero en líneas generales, cuando uno ve la producción de carne por vaca en existencia, está muy cercano a 360-370 kilos de carcasa por vaca en existencia. Álvaro me actualizó los otros días Uruguay daba 149 kilos, Argentina da 135 ese número. Todos los kilos de carne producidos, no es lo clásico de tasa de extensión, por vaca en existencia. Australia, muy desarrollada la ganadería, son ganaderías de altos precios. Estas son las ganaderías que premian la producción, con lo cual se maximiza el uso de la tecnología. Llego con el novillo al llenar la botella genética que tengo para producir a la mayor velocidad posible. Australia no es 100% feedlot, es una parte feedlot, tan desarrollado como Estados Unidos, por mucha terminación pastoril, con lo cual las velocidades básicamente son menos. Y el pelotón sudamericano, donde entiendo que Uruguay ya está arriba de 260 kilos, con lo cual lo interesante, Argentina está en 232, pero Argentina básicamente está con el peso que tenía Estados Unidos en 1964 de peso de carcasa, ¿no? Rápidamente, está claro que ha habido modas en los biotipos y en la genética, ¿no? 1830, biotipos grandes, 1920, moderación, 1960, enanismo, 1990, gigantismo. Fíjese a dónde queda la gente. Detrás de las vacas quedó. Y acá estaba más o menos la cintura, digamos. Por supuesto que la referencia del humano, diríamos, adyacente no es válida, pero moderación. Y llegamos a un biotipo moderado, pero cuestiones que decir por qué sucedió lo que sucedió. Difícil, explicaciones más relacionadas con las modas o los criterios que con algún rasgo productivo. Y la moderación de hoy, ¿qué es moderación en altura? Fíjense esa curva de crecimiento americana.
La moderación puede ser a altura, pero sí, son cada vez más largas, son cada vez más anchas, cada vez queremos más profundidad, cada vez más músculo, evidentemente el peso del animal sigue subiendo por encima que la altura esté en el mismo lugar. En 1,80 m puedo tener un flaco o un físico-culturista, los dos miden lo mismo. ¿Qué tiene que ver con el peso? No tiene nada que ver el peso. Entonces la referencia de peso es más importante que la de tamaño, frame o como criterio general. Y otro de los dilemas históricos, porque cuando controlo el ambiente maximizo la producción, criadero de cerdos. Controlo el ambiente y la variable comida viene por un comedero en un canjinón y come todo lo que quiere. No es que quiero adaptar el biotipo, digamos, acá todos los dilemas, ¿por qué la ganadería ha ido y venido con modas más que por eficiencia? Pues tenemos dos dilemas grandes acá, y esto en realidad, básicamente quiero eficiencia a nivel de campo o eficiencia a nivel de corral, porque el juego de la eficiencia a nivel de campo ha sido lo mismo de la selección natural de Darwin, diríamos. Yo acá quiero una vaca que se maneje sola, 4x4 diésel, quiero una vaca 4x4 diésel, y un individuo que crezca rápido. Con lo cual la eficiencia en este ambiente es energía limitante baja y forrajera con ambiente variable, ambiente descontrolado, no ambiente controlado. La eficiencia en el de la madre, si no hay reproducción, básicamente no hay eficiencia, y la reproducción es grasa. Por más que querramos adaptar el biotipo, nunca jamás una vaca se va a preñar flaca. Si no tiene 20% de grasa no hay reproducción, porque la grasa es el mediador químico que le indica a la vaca que no hay que traer chico al mundo, sin desastre, el ambiente, nos morimos todos y nos extinguimos. La señal de la vaca no es maximizar la producción, es tratar que la especie no se extinga. Con lo cual la partición de nutrientes es reproducción, es la grasa que trae la eficiencia. Y es primario, si no hay reproducción, todo lo demás es de segundo orden de magnitud. ¿Qué importa el crecimiento si en realidad no me reproduje? Con lo cual no vamos a lograr la adaptación hasta el punto que vayamos a preñar las vacas flacas. Ya intentó la vaca 10.000 años hacer eso desde la domesticación, el ser humano no lo logró, con lo cual hay que manejar como corresponde el biotipo que sea, y en realidad los límites de la adaptación, moderado el tamaño lo tenemos, la producción de leche se modera sola, y tarde o temprano esto es un interjuego de la evolución del biotipo con el ganadero. Si no manejo no sobrevive, se queda vacío y se va. Entonces, si yo quiero empujar un biotipo más productivo, tengo que ver si voy a manejar, porque o yo modifico el ambiente para hacer viable el biotipo, o se adapta el biotipo al ambiente, y eso es un juego permanente de la incorporación genética en ganadería y carne. Mientras que la eficiencia en el corral es crecimiento. Entonces, este dilema sigue. Y este dilema lo que ha definido es la curva de crecimiento. Vamos a ir rápido con esto, pero la curva de crecimiento, diríamos, no es más que en el paso del tiempo cuánto pesa el animal. Y ese biotipo determina cuál es el peso maduro. Puede ser chico, puede ser grande, tienen pesos maduros diferentes. Esto es lo mismo que también podría ser una interpretación de género. Vaquillona, novillo, toro, básicamente se segmentarían de la misma manera. Yo voy a tener un peso maduro mayor en un toro que en un novillo igual al de su vaca. ¿Qué es lo que es este lugar donde se ameseta la curva de crecimiento? Eso es lo que consideramos madurez. Y del punto de vista de la madre, es lo que pesa una vaca, condición corporal 5 de 5 años. Esa es mi referencia práctica de qué es lo que es un peso maduro. Porque tengo vaca de 2, tengo vaca de 3, tengo vaca de 4, tengo vaca de 8. Por debajo de 5 son más livianas, entre 5 y 7 son más pesadas. ¿Cuánto pesa mi vaca? Y ahí empieza una cuestión compleja de poder determinar. Mi referencia nuevamente sería la vaca de 5 años, condición corporal 5, condición corporal 5 es 20% de grasa. 20% de grasa es la máquina de reproducción funcionando nutricionalmente compensada. Si estoy mucho más gordo que eso, no se transforma en mellicera la vaca, pero si estoy mucho más flaco, pare una vez cada mucho menos tiempo que un año. ¿Y qué pasa con el novillo? El lugar donde el novillo se aproximaría al peso de su madre sería la madurez del lado del novillo, y es más o menos 20 y 24 meses. No me quiero desbarrancar con el tema del novillo, pero como referencia general. Y tengo cuestiones, si mi vaca pesa 500 kilos, ¿cuándo voy a tener la pubertad? 58%. ¿Cuándo voy a tener el primer servicio? 65%. Hay una primera generalización de cómo poder caracterizar en la práctica un biotipo,
Por supuesto que si pongo un toro con una vaca de 500 kilos que pesa 1100 kilos, su progenie va a tener 70, 80 kilos más pesada cuando tenga 5 años. Ahí voy a hacer nutrición de largo plazo. Pero la pregunta es que en la medida que las señales de precio se tengan, obviamente a dónde llego con la eficiencia óptima del biotipo que va a ir cambiando. Y desde el punto de vista nutricional, en el momento que el crecimiento se ameseta, la deposición de grasa dispara. Llené la botella, no me entra más nada, empieza a rebalsar. Por más que coma y esté más gordo, ¿qué pasa? No depone más músculo porque ya no tengo más nada. La curva de crecimiento no es una recta. Dar de comer animal todo el tiempo no termina un animal de 800 kilos, diríamos. Lo que termina un animal tremendamente gordo e ineficiente, porque cuando ya no se puede poner más músculo, ni proteína, ni hueso, lo único que me queda engrasar, y bueno, lo que ya tenemos un par de años sabemos que siempre se puede estar un poquito más gordo, ¿no? Sobre todo cuando se pone grande. Bien, y está esto de la edad cronológica y fisiológica. La edad fisiológica es cuánto pesa, y la edad cronológica es cuánto debería pesar por la edad que tiene. Y ahí empieza a haber unas cosas. El peso lo conocemos casi siempre, pero ¿qué edad tiene con lo que pesa y se nos dispara? Entonces, por la edad que tiene, debería pesar eso. ¿Cuánto atrasado está en su curva de crecimiento de acuerdo a la edad que tiene? Sobre todo, hasta el destete, la vaca está dispuesta a sacrificarse para que el ternero crezca, pero en el post-destete son donde empiezan las penurias, donde el cero es posible. Y muestro 3 escenarios. 3 escenarios de recría, bajo, medio y alto, 290 gramos, 500 gramos y 720. Y un escenario de recría de un novillito, ¿no? No es un escenario de recría de un ternero recién destetado. Pero para los fines prácticos quiero dejar un punto general. Con lo cual, ¿qué pasa entre estos 3 animales de 270 kilos cuando en líneas generales los pongo a ganar 300 gramos, 500 gramos, 790. Estoy hablando de ganancia de 300 gramos, ¿no? No de pérdidas, ni de ceros. No es un mal número, 290 gramos, digamos, en condiciones normales. Pero lo que primero empieza a pasar, que la carcasa no crece nada, ¿no? 47 centímetros diarios de ojo de bife y termino con 48 centímetros de 3 que salgo ahí, mientras que los otros recriados a otras velocidades ya se fueron de 45 a 54 y de 45 a 59. O sea, crezco 300 gramos en pie versus 500, pero la carcasa por dentro se entra a quedar, si se quiere. Pero no habría problema con esto si existe el crecimiento compensatorio, que supimos conversar bastante del tema. Bien, después cuando lo meto al corral, por más que la recría fueron diferente, este por supuesto entra de 3.15, 3.40, 3.80. Primero que uno se ve que no se llega al tamaño final de la carcasa. El animal recriado lento tiene 25 kilos menos de carcasa que el animal que fue a más velocidad y unos 10-12 kilos menos de carcasa que el animal básicamente que se crió a 500 gramos ¿cómo se llama? En la recría. Fíjese que a mismo nivel de grasa, los dos se terminan con la misma grasa, pero nunca se recupera el rendimiento carnicero, no se recupera el rendimiento de cortes minorista que está medido y no se recupera básicamente la calidad de esa carne si lo pudiéramos medir de alguna manera. Con lo cual, conclusión rápida, ¿se compensa el crecimiento en pie? Sí, parte del crecimiento en pie se compensa. Lo que no se compensa es el crecimiento de carcasa, y animales recriados con baja ganancia pierden kilo final de carcasa, rinden menos, por más que pesen parecido al mismo nivel de terminación y de grasa, pierden área de ojo de bife, pierden rendimiento de cortes minoristas y marmoreo, a mismo punto final de terminación, con lo cual la pérdida fue irreversible. Ahí está la brecha entre el genotipo y el ambiente, se me fue, o sea, ahí estaba, en la librería de genes estaban, lo que yo pude expresar, lo que terminó expresando se perdió. Y no se compensó porque esto es desnutrición infantil sutil. En algún punto la curva del desarrollo pasó y yo no puedo compensar mi altura, y es el nene que quedó petizo porque le faltaron los nutrientes en el momento justo del desarrollo.
Cuanto más genética tengo, una curva de crecimiento más exigente, probablemente estas brechas son peor. Mismo ejemplo, pero con terneros. Esto se hizo todo a corral. Mucho peor cuanto más livianos sean. A 270 kilos diríamos algo se pierde. A 150 se pierde mucho más. Porque si este bicho a los 150 era un peso maduro de 500, esta es una penuria nutricional al 30% del peso maduro, lo otro era una penuria nutricional al 50% del peso maduro. No es lo mismo matar de hambre a un nene de 3 años que a un nene de 11, no es lo mismo no quererle darle el biberón a un bebé recién nacido, digamos, hay cosas que no, definitivamente perdimos el tren. Una situación donde la línea roja, post-destete, no es que no gana nada. Es un animal, ya lo vemos en la otra, en los primeros 150 días, 120 días post-destete, básicamente pasa de 150 a unos 170 kilos. 3 periodos. Un periodo de compensación, diríamos, como si fuera invierno, primavera, filo, diríamos. Sería como una simulación de ese tipo. Está la curva de un crecimiento, diríamos, llamado normal. Y está la curva básicamente de un crecimiento restringido, donde fíjense que los primeros días 77, todo el periodo de estos 150 días da 176 gramos. Pero en algún momento estamos en 70 gramos, 130 gramos, 250 gramos. Una de crecimiento, no en cero, pero en menos de 200 gramos promedio. Mismo que lo anterior, 176 gramos de ganancia, diríamos, a los 150 kilos versus 6,56. En ese periodo en el corral, lo que decíamos del costo de mantenimiento, 17:1 la conversión en un animal que pesó entre 100 y 200, entre 150 y 200 kilos. ¿Esa es la conversión del 17:1? Para nada, si el novillo cuando se termina está en 9 o en 10, pesando 500 kilos. ¿Por qué la conversión de un bicho tan liviano es tan mala? Porque es todo costo de mantenimiento, digamos. Gana tan poco que el 95% de lo que comió, lo comió para vivir, para ser, y no para crecer, digamos. Mismo fenómeno, el filo es parecido, digamos, en cuanto a eficiencias de conversión, pero volvemos a la carcasa. Esto pesó 271 kilos de carcasa y esto perdió 33 kilos de carcasa. De vuelta el rendimiento carnicero significativo perdió y el área de Jovife lo mismo, a mismo nivel de grasa dorsal. Consecuentemente, misma conclusión que antes, nada más que peor lo que pierdo, no lo recupero nunca más. Puedo tener la genética que tengo y la genética siempre se pierde, nunca se preserva y menos se transforma. Lo perdido, perdido está. Tengo un problema respiratorio, pierdo, no lo recupero. Tengo parásitos, pierdo. Cada vez se me va yendo lo que alguna vez tuve como potencial 100. Con lo cual, por fuera son parecidos, por dentro las áreas son chicas, se compensa grasa y evidentemente hay mucho menos de lo que es eficiente, que es de poner músculo. La proteína genera síntesis de músculo, el músculo es un tejido que tiene agua en sus moléculas, obviamente ahí está la eficiencia. Cuanto más músculo tengo, más la eficiencia. Si lo paso de energía y yo perdí la capacidad de seguir creciendo y compensar, compenso grasa. Y cuando compenso grasa pierdo plata porque la grasa es la ineficiencia, a independencia de dónde esté. Y lo que pasa es que compenso grasa de cobertura. Asado sin carne, costeletas chicas, exceso de grasa, obviamente no compenso lo que perdí. Bien, ya un poco discutimos este escenario. En realidad tengo que estar al servicio de la mejor transformación de la eficiencia a ver, desde el punto de vista nutricional, la performance individual es importante, la producción por hectárea siempre lo será. En cada etapa puedo usar diferentes tecnologías, tendría que estar al servicio de usar la tecnología con la mayor eficiencia posible. Ya estuvimos hablando de suplementaciones pequeñas de poco volumen en algunos escenarios donde el forraje base es de baja calidad. No voy a poder ganar 1 kilo con forraje de cantidad y calidad limitada. Tendré que ganar el óptimo asumiendo que esté alineado con el objetivo de la categoría. Y en la medida que me voy a verdeo, a silaje y a feedlot, obviamente gano control, me aumentan los costos, obviamente hay que ver. Todo este escenario son partes del plan dentro de los mismos sistemas de producción.
no compite una suplementación proteica probablemente contra un feedlot, etc. En el ambiente que estoy, con el óptimo que creo que tengo que perseguir, tendré que hacer la mejor combinación de estrategias que genere más competitivo modelo de producción. ¿Cómo estamos con el tiempo, Marcelo? ¿Cuánto consumí ya? Bien. Bueno. Paso rapidito por esto. Esto no es más ni menos de la idea que poder referenciar, compararme en el feedlot contra qué es lo que estar bien, estar mal, ser competitivo, no serlo, tener brecha de mejora o no tenerla. Y esto no es más ni menos que la eficiencia de conversión en el eje vertical contra el peso medio de los animales en el corral. Y recuerden que la curva de crecimiento se estancaba y la grasa en algún momento disparaba, y esta curva representa un poco eso. Si bien son solamente dos variables, en todo este rango que desplazan los corredores y que tiene una distribución están todas las variables. O sea, es difícil, a ver, cuando graficamos vemos dos variables, en realidad esto depende de 7 la eficiencia. Esta es una manera de que la muestro en 2, pero todo el rango de las otras 5 variables que definen la eficiencia están en los rangos de la variabilidad. Una manera de mostrarlo de manera simple. Y acá está la tabla del percentil 50. Entonces hay una tasa de empeoramiento de la conversión que tiene que ver con el peso medio del animal, más pesado, más ineficiente, por más que compense y gane más. Recuerde que el determinante del costo de kilo producido en el filo es la conversión. La conversión explica el 99% del costo de kilo producido. La ganancia de peso no explica casi nada. ¿Por qué no explica la ganancia de peso? Si en el campo sí explica. Sí, cuando yo paso de 500 gramos a 700 o de 400 a 800, explica mucho. La eficiencia de conversión está lineal a la ganancia de peso. Pero cuando estoy en un escenario de feedlot, el que más gana es el más pesado, porque es el que más compensatorio hace, porque es el que viene divorciado de su curva de crecimiento. Entonces pierde relevancia la ganancia de peso con relación a la conversión. La conversión es primero, si tengo que analizar ganancia de peso, es como un segundo orden de magnitud. Pero en síntesis, normalmente el más pesado, el que peor convierte, pero es el que más gana porque es el que más compensa, porque es el que compensa lo que no ganó en la recría. Y ahí está el juego de las contradicciones. Concepto de transferencia de carcasa, voy a ir un poco más rápido. Transferencia de carcasa se define como la proporción de la ganancia de peso en pie que se transfiere a carcasa. Gana 1 kilo en pie. ¿Cuánto ganó la carcasa? 600 gramos, 700 gramos, 800 gramos. Si yo en pie gano 1 kilo y la carcasa gana 800 gramos, la transferencia de carcasa es el 80%. Y lo que vamos a ver, este biotipo que en algún momento se hace ineficiente por la grasa, y sobre todo biotipos moderados con foco en líneas maternas que sean mantenidas a campo, no implantado, tiene una propensión a engrasar prematuramente. Y ahí tenemos uno de los problemas que tenemos con biotipos británicos, tanto en Argentina como en Uruguay, biotipos británicos terminados a corral con exceso de energía. Cuando no podemos implantar, no tenemos cruzamiento, no tenemos razas continentales y tenemos que lidiar con estar cerca de ese óptimo en esas condiciones. Es un desafío. ¿Pero qué pasa con los americanos? Biotipo grande implantado. Los últimos días de corral, 21 días de corral, todavía siguen transfiriendo el punto 88 a carcasa y a punto 87. No es el caso de las hembras. Las hembras no transfieren con esa eficiencia. Esto es un trabajo que se hizo en Argentina con faenas seriadas. Tengo un grupo de animales, cada 30 días los mato a todos, los mato a todos, los mato a todos. Voy viendo cuánto de lo que gana en pie gana en carcasa. ¿Qué sucede? Sé que durante 150 días, voy rapidito. ¿Qué pasa entre los días 111 y 145 de feedlot? La ganancia en carcasa se cae y la transferencia de carcasa marginal no supera el 67-68%. Hay datos de Brasil con Nelores entero. Al final todavía transfiere arriba de 70. Estados Unidos todavía transfiere arriba de 80. Los que nos pasan a nosotros es que en general este novillo no transfiere 80% al final. Y es el momento donde la grasa empieza a rebalsar por fuera del novillo para el lado de adentro. Se va pélvica, riñonada o mental, etcétera, etcétera. Esta es una ineficiencia del biotipo.
Entre 111 y 145 se nos cae la ganancia en pie en animales más livianos y más pesados, y en carcasa y en pie. Cuando vemos que también se cae la ganancia en pie es porque se está cayendo la ganancia carcasa. Y en realidad, estos eran dos biotipos, ahí donde estamos viendo ese punto. Había dos tipos de novillos acá, pero entre los 480 y los 532 kilos, entre los 530 y 550, en este ensayo medido, ese desbarranque de eficiencia sucede arriba de los 470, 480, porque eran animales con recrías más largas a campo, de más edad. No era un ternero tampoco que venía comiendo todo el tiempo. Pues yo diría, alrededor de los 470 kilos, en un animal que ha tenido recrías más largas, más pastoriles, más descremadas. La ganancia de peso que vimos básicamente en el primer parada versus la segunda parada versus el feedlot va a ser más descremada aquella ganancia que esta, y esta más que aquella otra. Es contradictorio esto, pero es decir, dos animales que ganan 700 gramos, los dos engrasan diferentes, sí. No es lo mismo 700 gramos con un grano que 700 gramos básicamente con forraje. Forraje produce acético, propiónico, hay cuestiones no para desbarrancar en eso, pero como corno la misma ganancia de peso va a generar engrasamiento diferente, ¿sí? Porque genera transferencias de carcasa diferentes, ¿no? Entonces, quedemos con este punto. ¿A dónde desbarranca la eficiencia? Más o menos los 470. Voy un poquito más rápido para... Cuando uno mide la eficiencia de conversión punta a punta, no se nota tanto la ineficiencia del final, pero cuando uno va matando cada 30 días, el desbarranque vuelve a suceder entre los 111 y 145 días, que en ese biotipo fue entre los 470 y los 530, diríamos, ¿no? Y que en línea general fue con un espesor de grasa más o menos de 12-13 milímetros. Bien, salteamos esto. ¿Qué vimos nosotros un poco en lo que es la industria argentina, mirado en esto mismo? Y esto es interesante, pues datos del frigorífico, todos salen de 470, todos. Y el rinde está bastante estabilizado en 60, 60, 60. Digamos, esto no es que se hizo un ensayo, en realidad es la manera que el frigorífico vende. Y el frigorífico siempre quiere salir más o menos con 470, con un novillo grasa 2 de 10 milímetros. Pero los pesos de ingreso fueron todos diferentes. Y después tuvimos algunas recrías de tratar de llegar a novillo desde ternero todo a corral. Es también lo que nos empieza a pasar cuando el mercado se pone demandante. El mercado faena más, me empiezo a comer los novillos que tenía en stock. Cuando me voy quedando sin los novillos en stock, o falta hacienda o todo el sistema se tiene que acelerar. Todo tiene que ir más rápido y tengo que tener ganancia neta, o si no estaré en un escenario de escasez. Con lo cual, o me intensifico más y en realidad estoy en escenario donde probablemente la demanda supere a la oferta. Pero en este escenario, diríamos, fíjense que podemos rescatar los rendimientos de carcasa. Rendimiento en pie 7,6, 8, 8,35, pega un salto a 9,5 y es en el momento que pega el salto de una conversión en carcasa de 13,7 a casi 16. Y visto un poco más rápidamente ya en la faz gráfica, en la frontera que al menos, de vuelta, biotipos británicos de provincia de Buenos Aires, terminado en el mismo feedlot, en donde todos a 470, entre 110 y 170 días de feedlot, más que por días de feedlot, la eficiencia estuvo relacionada con el peso de los animales. En pie no detecto un empeoramiento, pero sí en la conversión de carcasa. Entonces, a nivel de ensayo veríamos que esto sucedía alrededor de los 500 kilos, arriba de 470. En líneas generales, en este caso está sucediendo en animales, digamos, que vienen de ambientes criadores, de probablemente ganancias al pie de la madre de 800, 900 gramos, porque es un novillo de provincia, ternero de provincia de Buenos Aires, con destetes pesados de 200 kilos, no con destetes de 150, con buenos primeros años de recría y terminados a corral, donde el engrasamiento probablemente haya sido bueno en toda la vida del animal, porque la ganancia ha sido alta. Esa ineficiencia se empieza a dar en la frontera de los 430 a los 470. Pero estamos en la búsqueda de entender a dónde el biotipo, porque lo que decíamos hoy,
Si en realidad en 9-10 a 1 se me desbarranca la conversión, evidentemente cuando yo ya me voy en ese lugar que estoy a 11 a 1, me tendría que haber vendido el novillo el mes pasado, ¿no? Es para tratar de no entrar rápidamente, porque fíjense lo siguiente, 12 versus 10, en los costos que estamos hablando, de tener un costo de kilo producido 60 centavos de dólar más caro. Con lo cual, 60 centavos de dólar, en 30 días que me demoré, perdí $20, digamos que no produjeron nada. ¿Sí? Entonces un número que parece trivial, pero no lo es. Bien, salteo esto, rápida pasada por lo que podría ser tipificación del marmoreo. Uno va teniendo problemas para identificar esto porque históricamente el mercado no nos ha pedido esto, culturalmente nosotros no comemos esto, pero el mercado internacional es un lenguaje Asia que ha sido abastecido por Australia. La cultura americana es hablar del marmoreo, y en la educación y además la industria japonesa con el Wagyu ha puesto el marbling como un delicatessen en el consumo de las clases medias altas, digamos, en Asia. Con lo cual en el mercado internacional se conversa del marmoreo, ¿sí? Cuando uno tendría que discutir, y el marmoreo no es ni más ni menos que un porcentaje de grasa intramuscular, es lo que está metido acá adentro. Y cuando uno ve cuánto es casi nada. 5% de grasa intramuscular en la 12ª, 13ª costilla, es la nada. Entonces, en un novillo que pesa 500 kilos, que la carcasa pesa 280, donde el área de ojo de bife debería ser 72 centímetros, pasar de 3% en el bife a 4,5 es como el quinto decimal, cuando en realidad uno hacía aproximación a ver cuántos kilos de materia seca teníamos en el campo, ¿no? Se pone como algo, parece difuso. Pero el problema que hemos tenido es de tipificación. ¿Quién sabe de esto? Y este es un relevamiento en Argentina en condiciones normales. ¿Qué probabilidad de ocurrencia espontánea hay de generar marmoreo con una cultura de faenar animales grasa 1 y 2? 6-7 milímetros a 8-9. Y nada. Fíjese que acá está todo el universo de la población de qué porcentaje de grasa intramuscular tiene. Lo que, digamos, esto es tipificación, no grasa intramuscular. Entonces, cuando hablamos de una grasa 3, un novillo choice, que básicamente 5% de grasa intramuscular. ¿Cuánto sucede en Argentina encontrar eso a la Bartola? Nada, no sucede nada, digamos, o sea, no sucede espontáneamente, es un esfuerzo productivo grande. Por más que a priori uno diría, las razas británicas marmorean bien. Sí, pero no hemos ni seleccionado por marmoreo. Yo conozco muy poca gente, digamos, que ha estado muy obsesionada hace 20 años por incorporar marmoreo a un plan genético, cuando en realidad, ¿quién lo pidió? ¿Por qué lo hubiera hecho alguien? ¿Cuánto énfasis pone a un carácter más? Si ya tengo que darle pelota a 6 o 7 otros caracteres más importantes genéticamente que ese. Tenemos un tema en donde estamos tratando de entender cómo funciona. Y esto es una digitalización, nacimiento frigorífico. Vamos metiéndonos en el último tema de lo de la digitalización, pero acá tenemos la curva de crecimiento de dos padres. Ya no es la línea, ya es la curva agregada de 100 hijos en cada una de estas curvas. Y parece poca la brecha, porque son dos frames distintos, pero uno nace, digamos, estos son dos toros Angus. Uno se llama Essential Red Renown, toro canadiense, y Essential, un toro argentino. Y esta es la curva agregada de la progenie. Son 100 hijos en cada lugar, 26 kilos de peso al nacer versus 37, 2.14 al destete, 2.49, 3.50, digamos, a los 9 meses versus 3.72, 506, digamos, hay una brecha grande de kilos entre los dos biotipos a lo largo de la curva. ¿Y esto qué es lo que le va pasando a las áreas de ojo de bife? A los 15 meses 75, a los 18 meses 85, a los 23 meses 90, es prácticamente el área de ojo de bife este es un biotipo grande, diríamos a nivel general, pensando en lo que puede ser Argentina, pero en realidad entre ecografías y rescate de los cortes de digamos, cuarto pistola y asado se pudo trazar la curva y un poco caracterizar un poco cómo están marmoreando los biotipos locales. Era una prueba de castración retardada, lo dejo ahí porque intentos de manipular la curva para seguir preservando esa producción de músculo en modelos que al destete entran al corral, donde están complicados, diríamos, destete corral, porque no tengo campo de recría,
lo que hago es que se me intenta engrasar todo el tiempo antes de tiempo, con lo cual tengo que empezar a restringir el corral, lo cual es contradictorio. El corral se lleva mal contra ganar poco. No puedo tener todos los costos del filo para ganar 700 gramos, que de última lo podría haber ganado en el campo, ¿no? Entonces ahí empiezan en contradicciones cómo buscarle la vuelta. Pero me quedo con una sola cosa: la variabilidad genética es enorme. En realidad quisimos ir a ver un ensayo donde digamos cuántos días de corral, de qué dieta, durante cuánto tiempo para hacer que marmoreo. Lo que descubrimos que hay un subyacente genético, una variabilidad escandalosa. Estos novillos terminaron con 500 días de corral. Esta es la última ecografía, donde el espesor de grasa dorsal daba 20 milímetros, una cochinada práctica, diríamos. Justo nos agarró el COVID, no se pudieron vender, así que quedaron cajoneados 50 días más. Pero con 20 milímetros de grasa más o menos en la novillada llego al novillo choice. Pero no tiene sentido gastar pólvora en chimango. Hay una variabilidad genética que no tiene marmoreo y no llega al marmoreo, y es un orden de magnitud superior a cualquier nivel de manejo que uno haga. Porque estos dos poblaciones, la ganancia predestete de Red Renown era 1 kilo al pie de la madre, y la ganancia predestete de Esencial eran 800 gramos. Una curva de crecimiento que va al contado. Lo que tiene genéticamente lo expresa el ambiente, porque le di de comer a la madre, la producción de leche se dio, la ganancia predestete se dio, después entraron al filo todo el resto del tiempo, con lo cual el cronológico y fisiológico iba a la par, la mínima pérdida, si se quiere, ambiental del genotipo versus el fenotipo. Con lo cual, evidentemente no le hemos puesto foco, por más que tengamos raja británica, no haberle puesto foco al marbling hace que la variabilidad es grande. Podemos producir, sí, pero no pretender que cualquier novillo vaya a llegar de cualquier forma a producir eso. ¿Qué me queda, Marcelo? Lo dejamos como primera pregunta, si te parece. Así remato con esto, pero está perfecto, esa es un poco la idea. Bien, ¿cómo? Bueno, listo. Metemos en tema esto: inteligencia artificial. Primer punto, evitar quedar eclipsado con el término. Cuidado con esto. Casi que pretenden intimidarnos a algunos que nos meten en estos temas, porque parece tan complejo, y vamos a tratar de bajar un poco esto. Inteligencia artificial no es más que el encuentro de la matemática, que la estadística, con los negocios y la ciencia de la computación, que nos da otras posibilidades de aplicación. Metido en esta convergencia de la matemática y la estadística, que hemos tenido relación por la investigación, el lenguaje de la significancia, digamos, las distribuciones poblacionales, etc. Nos resuena esa información, porque es lo de la academia y la investigación, ya la conocíamos. Y nos hemos comunicado con la ciencia de la computación, con el software. Sí, hemos tenido relaciones. Lo que sucede es que lo que va pasando es que las posibilidades de la digitalización, la velocidad de cómputo y la caída del costo medio, digamos, de lo que puede ser un chip, nos está permitiendo hacer la convergencia. Digamos, las máquinas son buenas para lo que nosotros somos malos, que es memoria y cálculo. Los computadores y las máquinas, memoria y cálculo lo hacen bien, nosotros lo hacemos mal, con lo cual como mínimo seríamos complementarios. Si pudiéramos en tiempo real cuantificar matemática y estadísticamente para que todos los procesos biológicos lo vayamos digitalizando en tiempo real. A cada proceso en el mundo físico y biológico le sucede o no le sucede una digitalización. En el caso nuestro somos subdigitalizados. Si un ternero nació en el medio del campo y nadie lo vio ese día, ni nadie lo pesó ni supo de qué hijo es, ¿deja huella digital? No, no deja nada. Es la sensación térmica de la ganadería misma. Se produce con arte y oficio básicamente, pero no con muchos datos. Pero en síntesis, digamos, más allá de esa convergencia entre las matemáticas, la computación y el conocimiento, y en realidad no es que nosotros somos más inteligentes, que la computación se mete básicamente y la digitalización se nos mete en nuestra actividad. Y acá hay un ejemplo simple. El primer salto tecnológico a la producción de chip
fue básicamente en la exploración de lo que es el viaje a la Luna y el Apolo 11. Los primeros chips del MIT costaban $1000. En ese momento probablemente un kilo de vaca valía $1. Un chip valía $1000. Hoy tenemos una caravana a $1. O sea, las vacas valen $3 y los chips que valían 1000 en la década del 70, que se fueron con el Apolo 11, ahora valen no $1000, valen 1. Con lo cual, la escasez relativa de la misma economía funcionando, diríamos. Llegó la hora donde la digitalización ha llegado a ser costo efectivo contra poder digitalizar procesos básicamente extensivos. Pero revisiones casi sociológicas. La motivación principal del impulsor técnico y económico en la adopción de inteligencia artificial es bajar los costos y mejorar los rendimientos. Con lo cual lo empezamos a hacer requete contra simple. Esto es un medio y no un fin. Como todo medio tecnológico, o nos tiene que mejorar algo tangible, o diferencia el producto, o baja los costos, o aumenta la producción. Y se acabó la historia. Si no hace eso, probablemente no nos vaya a servir. Y obviamente también la comunicación de los resultados de estudios primarios sobre la adopción de inteligencia artificial es demasiado optimista y carece de validación. Hay algunos que están muy entusiasmados con esto, y en realidad la pregunta es ¿para qué nos va a servir? Digamos, ese es el dilema más complejo que tenemos hoy. ¿Qué beneficios tiene la adopción de inteligencia artificial? Esto es McKinsey. Y hay que mejorar la vida, que esto es ganancia ante intereses e impuestos. O sea, o esto reduce costos, y esto ¿en qué rubros? En marketing y ventas, en manufactura, industria, etc. O reduce costos o aumenta las ganancias incrementales. En realidad lo que hace McKinsey es ir a ver las empresas y decir, ¿usted ya está adoptando herramientas de estas? Sí, ¿qué está haciendo? ¿Y qué beneficios vio? Y todos los años va haciendo lo mismo. Y algunos dicen, no, yo no vi nada, gasté la soncera, quise pero no pude, la gente no entendí para qué sirve. Entonces, la realidad es que todos los años uno va viendo y después estudia los casos exitosos. A ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo implementaste? ¿Con qué gente? ¿Cómo fue la transformación social para adoptar estas cosas? Síntesis, no eclipsarse por el término. Es tecnología, es un medio y un fin, y el medio tiene que mejorar costos, volúmenes o precio de producto. Y esta es una de las definiciones que a nosotros al menos nos gustan más, porque ya estaban ahí antes, bastante viejas. Esta es la definición de la administración o el management de Peter Drucker. Tiene 70 años. Convertir la información en conocimiento y el conocimiento en acción eficaz es la función de la administración y del gerente. Interesante porque no es lo mismo información que conocimiento. Información no tiene nada que ver con conocimiento. Tampoco conocimiento es acción eficaz, porque no es lo mismo tener datos que saber. Tener datos y saber no es lo mismo. Saber hacer no es lo mismo que saber, y lo que básicamente nos movemos en la práctica, lo valoramos mucho eso. La misma vaca en dos manos diferentes son dos vacas diferentes, porque la capacidad de saber hacer es también arte y oficio. Y esto, que es bastante viejo y sigue tan vigente como siempre, y ahora se empieza a poner un poco más fluido, porque si antes había información, ni hablar ahora. Si más sensores tengo, el flujo y las cantidades de información se va a multiplicar. Hace frío, hace calor. Diferente tener una estación meteorológica que me tire un dato de 4 variables cada 10 minutos. Empieza a ser un continuo. Ya no tengo un dato de vez en cuando. El dato es una corriente de información en tiempo real que todo el tiempo me baja información. Peso de los animales, viene información. Balanza del mixer en tiempo real, doy de comer todo el tiempo, baja información. Pero si yo antes podía ir a anotarlo al dato, sí, pero ahora sucede espontáneamente y entra o debería entrar en el canal. Con lo cual, si los sensores se multiplican, la información se multiplica, más información hace falta, más capacidad de procesamiento. ¿Para qué? Y para tener conocimiento de toda la avalancha de información, la relevante, la que genere un conocimiento para hacer distinto. Y que de última nos hibride. O sea, nosotros no creo que, no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, nos va a hacer híbrido, va a ser una simbiosis.
Si el ojo del amo engorda el ganado, el ojo del amo híbrido lo debería engordar mejor. Y en esa evolución que básicamente la agricultura ya ha hecho, hoy creo que estamos en fase más descriptiva de caracterización de variabilidad biológica. Probablemente estemos en el mismo lugar que estaba la agricultura cuando digitalizó los primeros lotes. Después vinieron los mapas de rendimiento, la acumulación de mapas de rendimiento, hasta la prescripción de siembra variable con fertilización variable. Entre la descripción de los primeros lotes digitales, mirá qué lindo que se ven del Google Earth, hasta que ahora en este ambiente voy a poner tantas plantas con tanta fertilización, porque los rindes en esta zona y en esta ambientación son diferentes, pasará un tiempo entre lo descriptivo y lo predictivo y lo prescriptivo, pero finalmente el pedido es que las acciones eficaces aumenten, o sea que si no apalancamos mejor toma de decisión, no va a servir. Y en todo este universo de generación de información disperso, porque la realidad es que la problemática que tenemos es dónde está la información generada, geográficamente distribuida y no digitalizada, en donde están todos los procesos que se desenvuelven de la ganadería, inclusive segmentación. Del frigorífico me vuelve información. ¿Pero cuánto me vuelve? ¿1 peso y un rinde? Podría volver mucho más. Con lo cual tengo poca retroalimentación entre el frigorífico y el feedlot, poca retroalimentación entre el feedlot y la recría, a no ser que sea ciclo completo, y poca retroalimentación en qué me pasa entre la terminación y el campo criador, digamos. Está segmentado. Y en ese mundo segmentado, por supuesto que habrá esquemas de ciclo completo y llegará el momento como en esa curva que les mostré, donde probablemente me puedo venir con el cuarto pistola, porque pude hermanar la cabeza donde estaba la caravana en el momento que se la cortaron y empezó a pasar a hacer la identificación, el rótulo de la media res, y pude continuar con los cortes por el individuo para ir aguas abajo hasta el punto que pude haber digitalizado el nacimiento, etcétera, etcétera. La ciencia está disponible. O sea, la ciencia está disponible. La consecución es inevitable, el tiempo es la variable y quién lo hace. Pero el gran desafío de la digitalización ganadera es la transición cultural, a mi modo de ver. Como una industria sin datos, donde no tomamos datos, nos transformamos en una industria que empiece al proceso del registro, incorporarlo al hábito del ser. No es de gastar mucha plata. Y tendremos lo de siempre, el cuaderno Gloria. Algunos no han llegado al cuaderno Gloria y la libretita del recorredor de a caballo que toma la caravana del ternero el día que nació, y bueno, por lo menos ya tengo un dato registrado de nacimiento. O la planilla de Excel. El Excel es 1985. Ha sido una suerte y una desgracia el Excel. Pero es de 1985, cuando tengo que vincular 7 planillas se rompieron todas y ya habría que hacer una nueva, y hace 30 años que hacemos la misma planilla de Excel que queda díscola y divorciada de la realidad. Y no tiene este criterio de canal de procesamiento de datos. Entonces, tendremos datos papel, tendremos planilla de Excel, vendrán básicamente datos de la balanza de Hacienda, vendrán datos del mixer, tendremos datos de escáner de carcasa, tenemos datos de ultrasonografía. Estos son los difíciles, algunos son los más fáciles, pero este es el mundo de la Internet de las cosas ganadera. Acá están los sensores y la generación de información, y tendremos que ir cambiando a la cultura de tener un canal de procesamiento de datos donde converjan a una posibilidad, obviamente, de procesamiento para generar información, y que la información nos persiga en vez de que nosotros persigamos la información, porque no tenemos tiempo para ir a ver qué datos. Terminamos decidiendo con intuiciones y aproximaciones y probablemente no con información. Bien, ¿tengo 5, Marcelo? Y la realidad es que las curvas de crecimiento abstracta empiezan a cobrar vida. Estos son 3.780 registros individuales de Angus, Colorado, nacido en noviembre 19, enero 20, de 8 orígenes de campo, terminado en el mismo field. Lo que nos pasó en este campo cuando fuimos a ver la información es que miramos las fechas de pesada, había 83 días de pesada en 217 días de engorde. ¿Qué pasó acá? ¿Es cierto esto?
¿A alguien lo hicieron laburar 83 días pesando, haciendo una locura, digamos? ¿Para sacar qué conclusión pesando cada un mes? También cuidado, lo digo esto a propósito. La pregunta es si tiene complicarse la vida a la soncera para no sacar ninguna información, tampoco es la idea. Queda muy lindo, queda, digamos, ya es una nube, digamos, una curva de crecimiento real, pero la realidad es para qué nos van a servir haber pesado 7 veces en un periodo de 214 días contra haber pesado 3, capaz que la información sea la misma, entonces pasa a ser rosca también. Pero bueno, empieza lo descriptivo, ya de la nada empiezo a tener curvas individuales, en campos diferentes, con evoluciones distintas. Uno puede, así como decíamos el benchmarking, así como tengo mi curva de eficiencia y conversión, tengo mi curva patrón de crecimiento del mismo filo terminado de la misma manera con 8 orígenes diferentes, con lo cual, si tengo la normalidad, que es mi promedio, tengo que tener la normalidad para detectar la anomalía. ¿Cuáles son las curvas de crecimiento anómala, diríamos, muy desviadas del promedio? Y así como tenemos correlaciones genéticas, diríamos, de los pesos al nacer contra los pesos al destete, uno empieza a tener algunos indicadores predictivos. Sobre todo la ganancia pre-destete es uno de los que parecen más interesantes, diríamos. Que yo al destete ya pueda tener algún indicador robusto que me permita apartar a Hacienda no a ojos sino por números. Todavía una expresión de deseo. Hemos apartado toda la vida a ojo y seguiremos apartando a ojo. La pregunta es si puede venir uno y me dice, este es una parte algorítmico. Si vos haces así, vos vas a ganar un punto más de eficiencia y conversión por hacer este tipo de dieta en estos animales versus aquellos. Todavía no estamos ahí. Me estoy poniendo amarillo yo también, amarillista. Pero todos los campos, esta es la ganancia de peso, nacimiento-venta de 8 campos distintos. Hay variación. No me voy a poner en detalle, pero es la misma genética de la misma empresa, terminada en el mismo field, con 8 orígenes de ternero diferentes. Y está claro que el cuartil inferior de ganancia de peso termina generando animales de peso menor de salida, de ganancias en el piso menores y de mayor duración de engorde. Y es lo que más hemos detectado de la anomalía del cuartil inferior, no de los beneficios de los 75% percentil para arriba. Pero la pregunta es, ¿podemos hacer una estrategia de manejo diferente con esa hacienda? Perdón. Bien. Y cuando vemos quiénes son los campos que más aportan al cuartil inferior de Hacienda, son estos dos. De manera anómala hay un porcentaje de campos que aportan a Hacienda que le va mucho peor, diríamos, a lo largo de la vida del animal. Recién comenzando, pero es para ir generando algunos destellos de qué es lo que uno se puede ir haciendo con esto. Este campo ya va por el segundo año, va acomodando la información, el primer gran salto de vuelta, es decir, cómo hacemos para no perder mucho tiempo y que la información se tome de una manera que facilite obviamente el análisis, no toda dispersa, no en 20 planillas. Estamos en la lucha de vuelta de este cambio cultural de cómo tomamos los datos. Sigo, conclusiones, últimos 2 minutos. Se construye carcasa a lo largo de la vida del animal. O sea, si en realidad pensamos en el crecimiento de la carcasa, es todo el tiempo la preocupación. Probablemente hay cosas que no se pierden. Otra cosa interesante que quiero decir. La genética y los EPD miden variación probablemente en los genotipos. Nosotros en el campo lo que estamos viendo son fenotipos. ¿Por qué el cuartil inferior es cuartil inferior? A mi modo de ver, no sé, pero me interesa más la consecuencia que la causa. Y probablemente lo que veamos ahí es que puede ser variación genética, puede ser variación ambiental, pueden ser los hijos de las vaquillonas, uno empieza a ver esas cuestiones. Un problema respiratorio. Lo que estoy viendo es esos que se van atrasando a la vida del animal y no son un atraso de tamaño, es un atraso de ganancia. Solamente el 80% de los chiquitos estaba en el cuartil inferior. Solamente el 20% son cola de ganancia y cola de tamaño. Los más chicos, lo más probable que pase con un bicho chico que un animal de poca edad.
no es que un animal es ineficiente, entonces no lo determina el tamaño de la ineficiencia, lo explica la lentitud. Y esa lentitud es un acúmulo de cosas ambientales. Se enfermó más, no le dieron de comer bien, le tocó el año seco, etcétera, etcétera, lo cual lo va generando un atraso de animales que tienen como si fuera una expresión de un biotipo más chico. O sea, son animales que por H o por B terminan mostrando curvas de nutrición infantil. Bien, las dietas de recría definitivamente tienen efectos significativos y residuales sobre la performance del corral y la calidad carnicera. El óptimo técnico, en nuestro caso más de industria, fue más sensible, más que los días de corral, a los pesos de los animales, más relacionado con la madurez, o sea, las ineficiencias de Barrancan evidentemente más relacionado con la madurez del biotipo. Alrededor de 470, 480 en nuestros datos, o alrededor de 480, 500 en el caso de lo que mostramos del ensayo de Aníbal por domingo. Probablemente el indicador de la ineficiencia tenga que ver con el engrasamiento del animal, mucho más con el peso. O sea, en qué momento el animal, cuando se pasa de 13, 14 milímetros de grasa, donde desmadra la eficiencia de conversión, al menos por ahora. Manipular la curva de crecimiento, estamos complicados en nuestros ambientes. ¿Cómo hacemos para tener un biotipo más productivo si las señales son de producir más kilos y entramos a una ganadería de alto precio? Y los costos de alimentación veremos qué pasa. Y no tenemos mucha alternativa. Implantar no podemos, dejar entero es un modelo que por ahí en Argentina se usa para marca líquida que entren al corral el primer año. Hay canales de nicho que se llevan un diente de leche de 430, 500, 580 kilos antes de los 18 meses, macho entero con 250 días de corral. No creo que sea el caso muy útil para ustedes. Cruzamientos mucho más sofisticados. Ir definitivo, estamos hablando de la ganadería de precisión por el lado del macho. Cuando entremos con el lado de la hembra, probablemente detectemos las hembras que no tendría sentido que son las que dejen reposición. Pero poca cosa podemos hacer desde manipular la curva de crecimiento donde estamos. El biotipo es bastante inamovible, o lo dejamos entero o hacemos cruzamiento y no hay mucho más para poder seguir metiéndole más kilo al biotipo. Después lo otro son los manejos nutricionales. Y lo óptimo de la conversión maximiza el beneficio del negocio. Mejor dicho, yo produzco hasta que me convenga producir. La diferencia de compraventa, como ya dijimos, son probablemente más importante son muy importantes la determinación del resultado, pero en realidad esta estrategia acompaña a la comercial, no la sustituye. La discusión de la manera, la recría, el predetete, cuánto pesan. Cada vez que vemos cualquier tipo de invernado nos tendríamos que preguntar qué edad tienen, porque si sabemos el peso y la edad podemos calcular qué les pasó antes. De vuelta, la cría es predecible, la recría es un viaje a lo desconocido. Pero cuanto peor nos dé la brecha de cuánto pesa con relación a la que edad tiene, probablemente tengamos un biotipo más dañado en su curva de crecimiento, potencialmente y peligrosamente más ineficiente en lo que cómo se vaya a comportar adentro del corral o básicamente en el rendimiento carnicero. Si el foco es en el marmoreo, prácticamente el manejo debería ser desde el predestete. Si vamos a tener que producir atributos probablemente de marbling, tendríamos que tener en mente el manejo a lo largo de la vida del animal. Para la ganadería de precisión me da la impresión que hay que ir preparándose y hay que meterlo en las conversaciones temprano. Veremos de qué manera, cuándo llegaremos a cosas útiles, si va a ser económicamente efectivo, en qué estrategia. Por ahora estamos caracterizando curvas, biotipos y manejos, a ensanchar los volúmenes de datos a ver si se pueden tomar decisiones desde el punto de vista gerencial más productivas. Y además, a medida que se demande más calidad, más consistencia y más repetibilidad en los cortes, el manejo nutricional, como el resto de las especies, es vitalicio, es de por vida. Así que bueno, perdón, no sé si me robé unos minutos y estamos por las preguntas. Muchas gracias. Señores, ¿alguna pregunta?
me parece que los tiempos de amoldar un rodeo base a la exigencia de la industria son mucho más lentos que los caprichos de la industria. Hay un problema de estandarización. La vaca tiene que estar acoplada al ambiente. Y un dicho viejo de esto es el toro al mercado y la vaca al ambiente. Y la pregunta que concuerdo plenamente contigo, digamos, y uno no pretende que eso cambie. Con lo cual, la salida potencialmente que logra la virtud del camino del medio, sea que lo que, fíjate que desde el punto de vista, un rodeo de crío manejado al máximo solamente necesita, si vos preñás 90, 90, 90, 90, el porcentaje de hembra de reposición para mantener el número que necesitas está entre el 17 y 18%. Entonces la realidad es que en un mundo de una cría manejada perfectamente, solamente para la reposición el 20% del stock, el 80% va a venta de lo vendible.